En este vídeo lo que vamos a hacer es diferentes ejercicios para mejorar lo que es la rotación del hombro, ¿vale? La flexibilidad y así evitar las lesiones. Así que vamos allá. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Nada, mi gente, hoy lo que os traigo es un vídeo diferente donde vamos a hacer ejercicios para flexibilidad, rotación del hombro, ¿vale? Así va mucha gente que le duele lo que es el hombro. En este caso lo que vamos a tener es un compañero que nos va a explicar su experiencia para mejorar lo que es este problema de hombro. Así que nada, muy importante, antes de empezar, suscribiros, activar la campanita de notificación para que os avise YouTube cuando hay un próximo vídeo. Y nada, mi gente, vamos allá. Hoy, como dije, vamos a tener un compañero que nos va a explicar más o menos cómo hay que hacer estos ejercicios y explicándonos su experiencia en con esto. Así que vamos ahí. Entra. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estamos? Bien, hombre. Aquí tenemos a José, ¿no? José. Y nada, nos va a explicar los ejercicios. ¿Por dónde empezamos? Bueno, en primer lugar me gustaría pues hablar un poquito del tema, ¿vale? Dado que, bueno, por mi experiencia veo muchos chavales novatos que están empezando, gente ya también que lleva tiempo entrenando y bueno, me gustaría dar unos consejos en mi corta experiencia que llevo en la calistenia, llevaré sobre unos 3 meses, me gustaría contar un poquito la experiencia, ¿vale? De temas lesiones que he tenido y la importancia de cosas que hay que hacer, de pautas que yo creo que hay que seguir. En primer lugar, me gustaría dirigirme a todos esos chavales que se están iniciando, todos esos chavales que llegan al parque y los veo haciendo el cabra. ¿Qué quiero decir haciendo el cabra? Llego, no llevo ni 5 minutos en las barras y ya me pongo a entrenar, sin calentar, sin estirar, etcétera. Si os parece, hemos enseñado los ejercicios y luego os cuento un poquito toda mi experiencia, ¿vale? Temas lesiones, etcétera. En primer lugar, lo que vamos a hacer es dividir los ejercicios. Vamos a hacer 3 diferentes ejercicios o 3 diferentes maneras para mejorar. Primero, calentar, estirar y así ejercitar el hombro. En este caso, muy importante la movilidad, ¿vale? La movilidad es algo que tenemos que tener sí o sí para así entrar en calor y así evitar las lesiones. En este caso podemos hacer tanto con una barra, con una banda, lo que está haciendo ese de ahí, él está enseñando, está haciendo spam. Me lo diría ya el tío. Vale, ese ya lo... Vale. Podemos utilizar lo que es la banda... Vale, podemos utilizar la banda elástica, podemos hacer la rotación de hombro, ¿vale? Hoy no viene el go, Sí, ahora viene. Podemos hacerlo por un buen rato, ¿vale? De esta manera, luego podemos hacer de esta manera más que cueste menos, ¿vale? Todo lo que son ejercicios donde hacemos tensión, ¿vale? Y los ejercicios de movilidad. En este caso también podemos hacer tal cual, si no tenéis una banda, puedes hacer esto hacia arriba, apretando siempre el abdomen, ¿vale? Hacer esto, luego la otra, bien. Y estos serían los ejercicios para calentar, ¿vale? Hay que diferenciar calentar con estirar, ¿vale? Calentar significa hacer movilidad. Tú cuando haces movilidad vas a evitar las lesiones porque ya estás caliente, ¿no? Esto sería el primer apartado. Vamos a ir con el segundo, que sería ya estirar. En este caso, a ver si viene el colega. Entonces, te voy a enseñar eso, vamos a hacer lo del estirar. En este caso vamos a utilizar pues un amigo, ¿no? Que está muy bien para eso, para intentar mejorar, que os ayude al fin y al cabo para hacer el estiramiento. Explícalo tú eso. Es que el tema del estiramiento de hombros. El estiramiento, sí. Vale. A ver, vamos a hacer primero un ejercicio, ¿vale? Si te parece empezamos. Sí. Y ¿lo damos ahí en el de esto de ahí? Yo lo suelo hacer en el suelo, ¿vale? Por eso. Vamos ahí y lo hacemos. Vale. Bueno, y suelo utilizar ayuda de alguien, ¿vale? Porque soy muy duro de hombros, soy poco flexible, ¿vale? Si os ocurre el caso, pues, si podéis utilizar un compañero, mucho mejor. Hay mucha gente que lo puede realizar solo y no tiene problemas, ¿vale? Pero en mi caso, si tenéis problemas de flexibilidad, lo veréis. Vale, está muy bien.
nos tumbamos. Sí, en este caso, si os fijáis, nos utilizamos un sitio como más firme, ¿no? Y que sea plano, ¿no? Al fin y al cabo. Vale, este sería... Entonces ponemos las manos así rectas para arriba, ¿vale? Vale. Y vamos bajando. Como podéis ver, más o menos yo llego hasta aquí, ¿vale? Ya me cuesta. Vale, importante, datos que hay que tener en cuenta es, primero, el Codo bloquear, para atrás. eso es, bloquear los codos, ¿vale? Es muy importante porque tendemos que cada vez que vamos bajando, tendemos a dejar de flexionar aquí. Así que es muy importante cada vez que vas bajando, ¿vale? Mantener el hombro y ir estirando poco a poco, ¿vale? Y de mientras, para hacer el movimiento contrario, ¿vale? Es muy importante apretar el abdomen, ¿vale? Apretas el abdomen y lo vas haciendo poco a poco. Vale, entonces ven bajando. Ahí, eso es. Vas bajando, ¿vale? Baja más. Vale, este sería más o menos ir haciendo esto, lo vas dejando, ¿vale? Yo recomiendo eso, lo que recomendaría sería que mantengas 20 segundos o más o menos. 20, 30 segundos, haces 2 o 3 series, yo creo que ya sería suficiente. A mí me suele ir muy bien, ¿vale? Me noto más liberado del hombro y me ayuda para empezar a hacer trabajos tipo de pino y todo este tipo de cosas. Ejercicios que en la calistenia trabaja mucho el hombro, ¿vale? Y os lo recomiendo antes de empezar a entrenar, ¿vale? Vale, esto sería ya para practicar lo que es la rotación del hombro, ¿vale? Como nos ha explicado José. Por último, lo que diríamos sería ya mejorar lo que es la elasticidad, ¿vale? En este caso ya pues hacemos estiramientos, ¿vale? Normalmente los estiramientos de hombro sería esto, ¿vale? Esto hacia atrás, manteniendo siempre la rotación del hombro, ¿vale? Y con esto ya podríamos empezar pues a hacer el pino o entrenar. Esto yo recomendaría que lo hagamos cada día que vayas a entrenar, es muy importante. El calentamiento a veces es mucho más importante que el entrenamiento, ¿vale? Así que calentar y estirar antes de realizar el ejercicio te prepara muchísimo, ¿sabes? Y evitamos muchísimas lesiones, ¿vale? Yo personalmente llegaba al parque, entrenaba sin estirar, sin calentar y me lesioné el hombro, ¿vale? Y entonces, pues, empecé a realizar estos ejercicios y la verdad que muy bien, ¿vale? Te evita muchas lesiones, te activa para empezar a entrenar, llegas mucho más caliente, mucho más activo, mucho más predispuesto al ejercicio, ¿vale? Así que esto sería en este caso. Si os ha gustado el vídeo, espero que os ayude de verdad los consejos que nos ha aportado José. Y nada, si queréis verlo en otros vídeos, ya sabéis, podéis apoyarle abajo, ¿vale? Comentarme qué os ha parecido el vídeo. Será un placer. Ya lo veréis el físico que tiene. Y nada, si queréis conseguir los mismos resultados, ya sabéis, dadle apoyo. Vale, hermano. Ya vamos haciendo, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, mucho apoyo en como si queréis ver más vídeos de en este caso, estos vídeos van a ayudar muchísimo para mejorar tanto en cualquier disciplina que estés haciendo. Es muy importante tener estas cosas muy claras. Así que nada, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo, nada, muchos likes, suscripciones y nos vemos en un próximo vídeo. Vamos.